soy un agricultor, apenas sobrevivo y empeño mis esfuerzos para que te alimentes. Mi aliento y mi sudor irrigan mis cultivos. De sol a sol trabajo entre fruta y simientes. Yo soy un ganadero, dices que contamino, pero mantengo vivos los montes y los pueblos. Creo biodiversidad y cuido los caminos. Produzco carne y leche y lucho contra el fuego. De las noticias al paredón, seamos carne, carne, carne de canción. Respeto y no manipulación. Seamos carne, carne, carne de canción. Carne, 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 carne de canción. Yo soy veterinario, vigilo tu alimento, pero a los animales dedico mi existencia. Proveerles de salud y bienestar intento. Decido sus destinos sin cargos de conciencia. También soy ciudadano, influenciable asumo, mas forjo los criterios de lo recomendable. Con buena información elijo mis consumos, con respeto al entorno, sencillo y saludable. De las noticias al paredón, seamos carne, carne, carne de canción. Respeto y no manipulación. Seamos carne, carne, carne de canción. No contribuyas a la confusión. Seamos carne, carne, carne de canción. Fakes o rigor es tu decisión. Seamos carne, carne, carne de canción. Carne, 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 carne de canción. Carne, 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 carne de canción. Buenas tardes. Continuamos la segunda mitad de esta segunda jornada del Foro Nacional del Ovino 2022. Como ven, con mucho ritmo, con esta canción interpretada por Chema Bello, que nos va a presentar hoy su libro Carne de Canción. Chema Bello, José María Bello Dronda, es doctora en veterinaria, con un extenso bagaje en el sector, desde comenzar en el año 1987 en el Servicio Técnico Comercial de Nanta, en Zaragoza, en la especialidad de rumiantes. Desde el año 2005 es el jefe de producto de ovino y caprino en la empresa Nanta, teniendo además la responsabilidad de la especie en España y Portugal,
Trabaja asimismo en proyectos relacionados con bienestar animal, calidad de carne, gestión de explotaciones, reducción antibiótica y sostenibilidad. En la presentación le acompaña Delia Lacasta. Ella es profesora de patología en la Universidad de Zaragoza y además es presidenta del Colegio Europeo de Pequeños Rumiantes. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde y cuando queráis, adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Bueno, como sabéis, venimos a presentar este libro que ha escrito Txema Bello. Yo lo primero de todo quería agradecerte de nuevo por invitarme a presentar este libro, porque es un honor y un placer estar aquí presentando una obra que creo que merece la pena leer y que es de gran calidad. Ahora vamos a hablar acerca de ella. De Txema ya os ha contado un poquito el currículum, creo que en este foro no hace falta presentarlo, es sobradamente conocida, su larga carrera profesional. Me gustaría, bueno, no ha comentado Alejandro y me gustaría resaltarlo dentro de su currículum porque creo que es un logro muy reciente y para mí profundamente admirable, que recientemente diplomado del Colegio Europeo de Pequeños Rumiantes. Es el más mayor que ha conseguido entrar por examen, lo cual para mí es un enorme, un enorme honor. Así que yo creo que es algo que es muy admirable y que hay que reconocerse a Txema. Me gustaría resaltar simplemente 3 características de su carrera profesional que creo que son conocidas por todos. Una es su honestidad, que creo que es una característica reconocida. Otra, su enorme capacidad de trabajo, que es brutal. Y otra, su pasión, la pasión que pone en todo lo que hace, incluido este libro. El libro Carne de Canción es un libro que hacía falta que alguien escribiera, que era necesario que alguien desde el sector escribiera para que llegara a la sociedad, que es lo que deberíamos conseguir, que esta información que está vertida en este libro llegara a la sociedad. Obviamente todos vosotros conocéis bien de lo que va, no sé si lo habéis leído ya o lo vais a leer, pero muchos sabéis la información que vierte Txema en el libro es conocida, pero lo que nos ofrece Txema son argumentos técnicos y científicos que nos sirven para rebatir todos estos bulos que llevan años o décadas virtiéndose en la sociedad y que se han instaurado perfectamente, como sabéis. Hemos pasado de ser un sector que está bien reconocido socialmente, bueno, mejor en otros países que en el nuestro, pero que estaba, bueno, por lo menos aceptado a ser los malos de la película. Parece que la ganadería nos hayamos convertido en la parte más negativa y creo que es importante, esta mañana también se ha hablado de esto, transmitir, ser capaces de comunicar a la sociedad las cosas que hacemos y las cosas que hacemos bien, fundamentalmente en nuestro sector de los pequeños rumiantes gracias, mejor. Que creo que hacemos las cosas bastante bien a nivel, lo que se está demandando ahora desde la sociedad, ¿no? A nivel de sostenibilidad y todos estos temas ambiental, social, todos estos temas que están tan de moda, creo que si alguien sale reforzado es nuestra ganadería y nuestro problema es la comunicación, que no sabemos llegar bien al sector. Así que libros como estos eran totalmente necesario que alguien lo escribiera y si hace unos años me hubieran preguntado quién podía ser la persona adecuada para escribir este libro, creo que uno de los candidatos hubiera sido Txema Bello, así que creo que es la persona adecuada. El libro, como os digo, ofrece toda esa parte técnica que está muy bien argumentada desde el más profundo respeto, rebatiendo punto por punto todos los bulos que hemos oído durante todos estos años y que a nosotros como técnicos nos ofrecen muy buenos argumentos basados en datos científicos que están perfectamente referenciados, así que es muy útil. Y esto lo combina con una parte de relato personal basado en personajes en personajes ficticios, perdón, que de ficticios no tienen nada, que si os los leéis veréis que fácilmente son reconocibles, la mayor parte de ellos. Y luego encima aporta la parte de canciones, que sabéis que es cantautor y hace estas canciones maravillosas relacionadas con el sector, así que creo que es una obra única y que merece mucho, mucho la pena leerla. Os lo digo desde la más absoluta sinceridad. Pasando a hablar directamente de la parte, bueno, sabéis que en el libro se trata todo el sector cárnico, yo voy a hablar exclusivamente de lo que conozco, que es el sector de los pequeños rumiantes, y me gustaría empezar con este trozo de un poema de José Agustín Goytisolo que creo que refleja, el poema se llama Un mundo al revés, y creo que refleja perfectamente lo que está ocurriendo con la ganadería en estos últimos años, ¿no? Que dice, eras una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Es un poco cómo se ha revertido completamente lo que hasta ahora era algo positivo que aportábamos desde el sector, desde la ganadería a la sociedad, pues ahora, como se estaba diciendo, nos hemos convertido en los malos de la película y parece que las cosas que hagamos no sean positivas. Hace unos días, hablando con una compañera, me hablaba de los estudios que hay sobre huella de carbono y lo mal parados que salíamos los pequeños rumiantes en estos estudios. Yo cuando ella me hablaba de estos temas, yo me imaginaba, recordaba, me venía la imagen los pastores en extensivo con sus ganados
Y no puedo entender cómo se puede hablar de falta de sostenibilidad en un sector que todos sabemos que es perfectamente sostenible medioambientalmente, ¿no? Mínimo, por lo menos medioambientalmente. Todos estos estudios de huella de carbono se hacen en función de, bueno, por supuesto son sesgados, como explica muy bien Chema en el libro, y no se tienen en cuenta muchísimos parámetros que equilibran la balanza o que la decantan hacia el lado de la sostenibilidad, pero además están evaluados por kilogramo de carne producida. Obviamente, ¿qué tenemos que hacer en los pequeños rumiantes que producimos 15-20 kilos de carne por animal y año frente a una cerda que produce 2.000, ¿no? O sea, ahí tenemos todas las de perder. Creo que la ganadería ovina es sostenible medioambientalmente y socialmente, y que nosotros desde el sector tenemos que empezar a aprender a transmitir y a comunicar esto a la sociedad, que entiendan cuál es el mensaje correcto. Obviamente no os voy a contar nada que vosotros no sepáis, pero creo que hay 5 puntos claves que debemos potenciar en la transmisión de la comunicación. ¿Es sostenible la ganadería de los pequeños rumiantes? Pues obviamente yo creo que sí. Hay, como os decía, esos 5 puntos claves. El primero, este de ovejas bomberas, que es un término que ha gustado mucho a los medios de comunicación y creo que no es malo, creo que es bueno, porque bueno, todos sabemos que son buenas en extensivo, limpiando bosques y evitando la propagación de incendios, ¿no? Eso es algo que está más que admitido. Pero a los medios de comunicación les ha entrado bien este término de ovejas bomberas y cada vez se oye más en los informativos y en los medios. Cuando hay grandes incendios, muchas veces introducen el término de que si hubiera habido ganadería o cuando hay ganadería se limpian los bosques, y creo que eso es algo positivo, que va entrando poco a poco. El tema del aprovechamiento de recursos pobres, creo que es la ganadería, la de los pequeños rumiantes, la que mejor transforma alimentos de menos calidad a carne de más alta calidad. Es la que más interfiere en este aprovechamiento de recursos pobres. Obviamente no se ha trabajado tanto en genética y en mejora como en otras especies, pero a cambio tenemos razas muy rústicas. Esta mañana se hablaba de la resiliencia. Tenemos muchas razas diferentes en España y muy adaptadas al terreno en el que viven, y son grandes aprovechadoras de los recursos más pobres y son capaces de transformarlos en carne de alta calidad, y eso también tenemos que aprender a transmitirlo. Lo mismo la biodiversidad. Bueno, obviamente todos los animales que viven en extensivo transmiten semillas en la ingesta y con la defecación, y además facilitan el abono con el estiércol. Pero es que además en el caso concreto de la oveja hay estudios interesantísimos viendo cómo se transmiten las semillas a través de las que quedan prendidas en la lana y cómo las van desprendiendo en su recorrido. Hay biólogos medioambientalistas que han hecho estudios muy interesantes en las veredas, en las cañadas reales, en veredas y cordeles de ganados trashumantes, en las que se ha visto que son auténticos corredores ecológicos. Las ovejas lo que han hecho ha sido crear unos corredores ecológicos con una enorme biodiversidad en comparación con las zonas colindantes. Así que esto es otro factor importantísimo que tenemos que aprender a transmitir, y que creo que es importante todo esto en ganadería extensiva. Lo mismo ocurre con la sostenibilidad social. Tantos que se le llena a los políticos la boca con la importancia de potenciar la vida en los pueblos y de recuperar la vida rural, etcétera. Creo que todos sabemos que si alguna ganadería fija población en el medio rural es la ganadería de los pequeños rumiantes. El último que se va del pueblo es el pastor. Es una ganadería que está íntimamente ligada al territorio, porque obviamente el ganadero tiene que vivir en el terreno. Es una ganadería que no se puede gestionar a distancia, y con ello atrae a toda la gente que trabajamos rodeando al sector, veterinarios, comerciales, piensos, etcétera. Así que favorece profundamente la sostenibilidad social y es otro de los puntos que debemos potenciar. Y por último, el tema del bienestar animal. Bueno, esto es un tema que a mí me molesta profundamente, sobre todo en los últimos meses, cuando salió la polémica del lobo y empezaron los grandes expertos tertulianos a hablar del tema. Y bueno, creo que tenemos un problema con el tema del bienestar animal, sobre todo con la sociedad urbana, que no es capaz de entender que cuando hablamos de bienestar animal no podemos humanizar a los animales, y es el gran error que cometemos, ¿no? Que nosotros lo sabemos perfectamente, pero la sociedad urbana no. Humanizan y piensan que el sufrimiento animal tiene que ver con el sufrimiento humano, y sabemos perfectamente que no tiene nada que ver con la realidad. Hay que hablar de bienestar animal conociendo perfectamente la etología de los animales con los que trabajamos, y para eso nosotros desde el sector somos los que tenemos la voz y debemos de transmitirla. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Así que, por mi parte, creo que todos tenemos claro la importancia de esta ganadería a nivel de sostenibilidad ambiental y social, que somos capaces de producir carne y leche de alta calidad basándonos en
tenemos que aprender a aprovechar todos estos temas que están ahora tan en boca de todos y que creo que nosotros cumplimos todos los requisitos y tenemos que aprender a transmitir esa información a la sociedad. Y creo que Chema con este libro hace un importantísimo aporte para que esto sea así. Ahora le doy la palabra a Chema para que os explique un poco más el resto de los capítulos. Por favor, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al foro por habernos dado la oportunidad de estar aquí y de presentar este manojo de sueños. Y por supuesto, también a ti, Delia, por una vez más, por estar presente en esta aventura y también por tu generosidad y por tu compromiso con la causa, ¿no? Entonces, bueno, este que veis aquí, voy a intentar, en el tiempo que tenemos, que es limitado, pues intentar daros una pincelada de qué trata esta historia, ¿no? Este que veis aquí se llama Julián Juderías, que fue el primer autor español, allá por los primeros principios del siglo XX, que acuñó el término de leyenda negra frente a toda ese cúmulo de información que las potencias rivales de España lanzaban para un poco desacreditar, ¿no? Hubo otros autores estuvieron antes, como Emilia Pardo Bazán, etcétera, pero sobre todo Julián Juderías fue el primero que utilizó el término. Y yo durante mucho tiempo, y cuando escribí este artículo en el año 19, pienso que hay una leyenda negra de la carne roja, por lo menos de la carne roja y también de la carne procesada, ¿no? En general. Y bueno, de alguna forma, al final todo esto se traduce en que hay una serie de afirmaciones que, en base a determinada información, que ha calado en la opinión pública. Pues eso, como veis ahí, ¿no? La carne es mala para la salud, la carne contamina el medio ambiente, dicho así en grandes rasgos, la producción animal es sinónimo de maltrato animal y la ganadería intensiva es insalubre, contaminante e incluso, precisamente por los términos anteriores, pues prácticamente se tacha, a lo mejor sin decirlo, pero se tacha un poco de inmoral, ¿no? Entonces, claro, no sé, yo personalmente llevo 35 años trabajando en este sector y bueno, pues a mí no me sabe bien que se pongan en duda nuestros fundamentos profesionales éticos y morales, ¿no? Y que se pongan en duda pues, cuando sabemos pues, que lo que intentamos hacer lo mejor posible, no solamente nosotros, sino también pues, todos los que estéis aquí. Al fin y al cabo, todo esto que pone aquí nos afecta a todos. Entonces, esto fue un poco lo que me incitó a profundizar en el tema y a escribir primero el artículo ese y después pues, el libro que estamos presentando hoy, ¿no? Esa fue, entonces, bueno, el libro, ¿de qué forma está escrito? Como ha adelantado un poquito Delia, pues para la persona del sector, como puede ser vosotros, pues de alguna forma da argumentos. Ya sé que los tenéis, si no hace falta que os los den, ¿no? Y además en los últimos años ha sido profusa la información. Pero sí que es cierto que, bueno, yo he tenido discusiones con amigos y con conocidos y tal sobre este tema y, bueno, pues aquí yo creo que aparecen una serie de argumentos basados en cerca de 200 referencias bibliográficas que forman parte del libro, ¿no? Y luego, en segundo lugar, para alguien que no sea del sector, pues intentamos que lo conozca. Esta mañana se hablaba de comunicación, ¿no? De comunicación al sector de determinadas cosas y lo que queremos es que lo conozca. ¿Y cómo lo hemos intentado? Pues veis, lo hemos intentado de forma que hemos creado personajes ficticios que no son tan ficticios porque los podéis reconocer, os podéis reconocer muchos de vosotros en ellos. Y porque entiendo que cuando tú aportas algo de emoción a un torrente de datos, pues se llega mejor, ¿no? Entonces, porque la gente diga, hostia, pues estos no tienen rabo ni cuernos, ¿no? Dice, joder, hostia, pues parecen buena gente, ¿no? Y entonces, pues eso, tenemos personajes como un veterinario joven que trabaja en una integración de porcino, una veterinaria que trabaja en una empresa de medicamentos, en un laboratorio, en una empresa de producción animal, en una universidad, por ejemplo, enseñando, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que hemos intentado. Entonces, en cuanto vamos a... el libro tiene varios capítulos y voy muy rápido. El primero de ellos es la salubridad de la carne y lo que he hecho ha sido intentar ver todos los argumentos en contra para luego intentar rebatirlos. Entonces, estos son muchos de los argumentos en contra. El que destaca es, bueno, pues, de alguna forma, el informe del Instituto Americano de Investigación para el Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, pues que hablaba de que la carne se consideraba... la carne procesada estaba en la categoría 1 de productos insalubres, en la misma categoría que el tabaco. Y la carne fresca o la carne roja se consideraba como un elemento pues, que potencialmente o con cierta seguridad podría producir cáncer, ¿no? Bueno, luego pues también que la carne, según la bibliografía, puede producir cáncer de páncreas, puede producir síndrome metabólico, puede producir insuficiencia renal, en fin, una serie de cosas, y dices, joder, macho. Claro, tú estás ayudando a producir eso y dices, hostia, ¿no?
Entonces, eso fue un poco lo que me... Bueno, pues luego te das cuenta de que evidentemente hay una profusa también documentación que lo que habla es de que pues, realmente la carne es buena, de que te da una serie de pistas sobre cuáles tienen que ser los consumos y desde el punto de vista dietético, pues yo creo que la obra intenta combatir precisamente todos los bulos, todas las afirmaciones anteriores que están basadas en evidencia científica y nadie lo niega, pero esto también es evidencia científica, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se intenta traducir. El segundo punto es que la carne es contaminante y no, de alguna forma, pues como habéis oído en la canción, no es sostenible, no produce contaminación, ¿no? Pues aquí también ya sabéis que estamos inmersos en una no voy a descubrir nada, en un tema de gran sensibilización hacia la sostenibilidad y el clima. Hay una serie de informes demoledores, como el de Greenpeace, Menos es Más, en el 2018. En fin, hay una serie de reacciones de la Administración con proyectos como la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, como los acuerdos de Kioto, de París, y ahora todo lo demás, ¿no? Bueno, pues también aquí encontramos documentación que intenta también combatir todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, se habla de la huella hídrica con información en base al INRA, se habla de una serie de informes, el informe Steinfeld, que es el que combate aquel informe que era La larga sombra del ganado, que hizo muchísimo daño a la ganadería porque afirmaba que el 18% de las emisiones las producía prácticamente la ganadería. En fin, y los mismos autores fueron los que sacaron un informe posterior, que es el que veis ahí, ¿no? Un poco rebatiendo todo este tema, ¿no? Otro punto, y voy súper rápido, es todo el tema de la ética y el supuesto maltrato que infligimos a los animales, ¿no? En este sentido, bueno, pues hay una serie de documentación y basada sobre todo en lo que es la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, que es más que un tema, una revisión científica, es un manifiesto de 12 científicos que hablan pues, de que los animales, incluso aunque no tengan neocórtex, pueden tener sufrimiento, ¿no? Luego pues, hay también muchísima documentación que combate estas ideas, muchas de ellos tienen casi prácticamente carácter filosófico, pero muchas de ellas están basadas en evidencias como, por ejemplo, todo lo relacionado con la neurociencia, ¿no? También hay un apartado sobre la ganadería intensiva. Y bueno, pues también yo creo que este es un tema importante. Es decir, ahora se habla mucho de las macrogranjas, por ejemplo, y bueno, pues primero que definan, ¿no?, que lo que es una macrogranja, lo decía esta mañana Chema. Y bueno, pues todo este tema también de la ganadería intensiva, también hay muchísimos estudios, por ejemplo, el de Nature Sustainability, que lo que te habla es de, bueno, pues realmente poner los puntos en su sitio del tema de la ganadería intensiva. Y además estamos en un escenario que dentro de 40 o 50 años va a haber un incremento de demanda de proteína y yo creo que la ganadería intensiva tiene que ser un aliado y no puede ser un tema a demonizar, ¿no? Entonces, todo esto es un poco lo que se intenta comentar, ¿no? También se habla de cuáles son los beneficios de la ganadería, qué pasaría con un planeta sin ganadería, ¿no? Evidentemente. Hay otro capítulo sobre la alimentación animal y todo aquello que todavía planea, como el análisis del clenbuterol, de los PCBs, etcétera. Pues también te habla hay una serie de alguna forma de argumentos que hablan de temas a menudo silenciados, como por ejemplo el papel que tiene la alimentación animal en la economía circular, ¿no? Y en el aprovechamiento de la cantidad de residuos procedentes de la alimentación humana. Hay otro capítulo que habla del futuro de la alimentación humana, donde se hace bastante referencia, por ejemplo, a lo que es la carne de laboratorio o la carne celular, que se llama, y de alguna forma las proteínas alternativas. Y luego al final ya hay un capítulo sobre el caprino y el ovino que lo ha comentado también bastante Delia y que también habla sobre el tema de la salubridad de la carne, ¿vale? Y luego ya al final hay un tema relacionado con la leche, en el cual pues ya sabéis que también se puede producir osteoporosis, una serie de enfermedades como el síndrome metabólico y también pues hay muchísimos estudios que hablan de todo lo contrario, ¿eh? Y luego al final habla sobre el papel de la mujer en el mundo rural. No sé si querías comentar tú también este tema, aunque vamos muy mal de tiempo, pero bueno. Vale, sí. Si quieres 2 minutos, simplemente hablar de
mi experiencia, yo como mujer llevo 30 o casi 30 años trabajando, acabé en el 95 y creo que han cambiado mucho las cosas en estas décadas. Cuando empecé éramos de las poquitas mujeres veterinarias que había en el mundo veterinario de los pequeños rumiantes. Es muy interesante ir a los congresos de veterinarios de ovino porque todos los que están por encima de mi generación, que por desgracia cada vez son menos porque me estoy haciendo vieja, son hombres y todos los que están por debajo son mujeres, o sea, muchos de los que están por debajo son mujeres. Ha cambiado completamente el balance. Como se comentaba esta mañana, en las facultades el balance está en 80-20, estamos en 80% de mujeres y 20% de hombres. Esto es lo que sale al mercado. Las notas que se piden son altas y las mujeres sacan mejores notas que los hombres, así de claro. Así que en veterinaria el 80% son mujeres, así que lo que vais saliendo al mercado son veterinarias, no veterinarios. En los pequeños rumiantes ha cambiado completamente la tendencia, en vacuno va cambiando poco a poco. Bueno, nos vamos introduciendo. Yo, mi experiencia personal siempre ha sido positiva. Yo me crié en una ciudad durante 20 años en Valencia y luego empecé en el mundo rural y los episodios que he tenido de machismo tanto los viví en el campo como en la ciudad. O sea, esto de que la mala fama que tiene el campo, que hay mucho más machismo, yo creo que no es cierto. Mi experiencia siempre ha sido positiva, siempre he tenido un buen reconocimiento profesional y personal y nunca me he sentido discriminada. Os digo mi experiencia personal. Y creo que esto está cambiando también en el mundo de la ganadería, no solo en el de la veterinaria. Poco a poco vamos viendo, sobre todo yo creo que lo que ha cambiado es la percepción social, porque cuando yo empecé esta era la única mujer que había ganadera, perdón, y por supuesto no era titular, era la hermana del titular y ella era la que llevaba la explotación. Y creo que esto sí que ha cambiado, la percepción social de que las hijas de ganaderos ya pueden seguir con la actividad y no hay, en aquella época no, la hija de un ganadero quería seguir y el padre le decía que no, que ni de coña, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado y creo que eso es positivo y poco a poco se irá, yo creo que los cambios no hay que forzarlos, sino que irán viniendo. Esa es mi opinión acerca de este tema. Bueno, aquí hay algunas fotos y simplemente comentar que el libro también se acompaña de 2 poemas y 12 canciones relacionadas con esto, con el coronavirus, relacionado un poco con lo que hemos vivido. ¿Y por qué? O sea, y esto yo creo que el libro, bueno, pues es decir, hay mucha gente aquí que seguramente lo hubiese escrito mucho mejor que yo, porque está más preparado, pero lo que intenta que el libro lo que intenta ser diferente es un poco pues todo esto, ¿no? Es decir, yo creo que este tema se puede transmitir mejor cuando hay una cierta carga emocional o cuando hay un cierto mensaje emocional. Y eso es un poco lo que hemos intentado conseguir con esto. El libro tiene enlaces QR para escuchar en YouTube o en Spotify todas las canciones que están, ya te digo, habla sobre las emisiones, sobre el coronavirus, sobre los inmigrantes que han venido a trabajar en las granjas, sobre, por ejemplo, sobre nuestro trabajo, sobre intentar estimular el consumo de carne de ovino, etc. Había preparado para el final, después de agradecer a los patrocinadores del libro, al cual, pues, vamos, públicamente os lo agradezco a todos los que habéis participado y que están y que no están aquí. Y simplemente habíamos preparado una canción para el final, pero no sé si va a haber tiempo, porque estamos ya bastante fuera de tiempo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que queréis. Vamos a 1 o 2 preguntas como mucho. Lo digo por si alguien quiere comentar algo, quiere hacer algún comentario o quiere preguntar o tiene curiosidad. Si no hay preguntas, que pongan la Sí. Nadie quiere trasladar ninguna pregunta, tanto a Delia como a José María. Nadie se anima. Bueno, tengo dudas de que lo leyera, pero yo se lo mandaría con mucho gusto. Hasta se lo regalaría, fíjate. José María. Yo no sé si puede surgir la pregunta de cómo se puede conseguir un ejemplar de este libro. Sí, bueno, el tema, la editorial no está presente aquí, pero bueno, no es el momento tampoco ni el lugar. Entonces, he ido presentando, en la presentación veis ahí un enlace, simplemente pues ponéis en internet, está en Amazon y está también en la editorial que es Asís Veterinaria, editorial Servet, y ponéis ahí, tecleáis carne de canción. Si ponéis solo carne de canción, os saldrá una canción de la cabra mecánica. Pero si ponéis carne de canción editorial Asís o Chema Bello, pues entonces sale el libro y lo podéis conseguir. Es muy chulo, tiene muchas fotografías muy bonitas y luego está también en formato digital, con lo cual podéis acceder a los enlaces web pues mucho más fácil, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso, por favor, para